Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 19, mes 12. Libro del profeta Sofonías. Sofonías significa el Señor ha escondido y presenta su genealogía hasta 4 generaciones, la más extensa entre los profetas. Desarrolló su ministerio en la primera parte del reinado de Josías, entre los años 640 al 621 a.C. Es del todo esperable que su predicación haya influido en las conocidas reformas espirituales de este rey, que se relacionaron con un avivamiento. En los días en que comenzó su ministerio, Judá se encontraba en un periodo de corrupción política, social y espiritual que amenazó con traer el juicio del Señor a esta nación. Como es característico de los profetas, vemos en su predicación el juicio y la salvación del Señor, de manera entrelazada. Sofonías advierte a su pueblo de un terrible juicio venidero y por tanto los llama al arrepentimiento para encontrar la salvación en el Señor. El profeta se refiere al día del Señor, un término que apunta a esas intervenciones de Dios en la historia en las que derrama su juicio sobre los pecadores y trae bendición sobre su pueblo. Estos distintos días del Señor en la historia anticipan ese gran día del Señor final, cuando juzgará al mundo con justicia y exaltará en gloria a su pueblo por medio de Jesucristo. Entonces el mensaje de Sofonías apunta en último término a ese día, en que se establecerá por completo el reinado de Cristo, y anticipa también el tiempo en que los gentiles vendrían masivamente a la salvación por medio de él. Capítulo 1. Desde el versículo 1 inicia con un anuncio de juicio universal, con efectos más devastadores que el diluvio. El Señor se propone destruir todas las cosas sobre la faz de la tierra, versículo 2. Luego enfoca su juicio en Judá, versículo 4, por su idolatría que los llevó a considerar a Jehová como uno más de los dioses sobre la tierra, al que se podía orar al mismo tiempo que se oraba a otros dioses. Esto era evidencia del sincretismo religioso, donde las religiones paganas se habían mezclado con el culto al Señor. También había quienes ya ni siquiera consultaban al Señor y se habían apartado completamente de él. En este sentido, el versículo 6 revela una verdad muy importante. Dejar de invocar al Señor es tan grave como la idolatría, pues refleja que hemos puesto a otra cosa en lugar de Dios. Fuimos creados para adorar, y si no estamos poniendo nuestra esperanza en el Señor para invocar su nombre, eso es evidencia de que hay un ídolo que ocupa ese sitio en nuestras vidas. De esta forma, si tu vida de oración y tu comunión con Dios son escasas y lánguidas, debes examinarte, pues hay otra cosa en tu vida que está siendo tu delicia y a la que estás rindiendo honor en el lugar que le corresponde solo a Dios. Desde el versículo 7, el día del Señor vendría como un sacrificio preparado por Dios, causando lamento en los que vivían confiados en su pecado. Por tanto, este pueblo debía callar, espantarse porque el juicio de Dios estaba cercano y caería desde los reyes hacia abajo. Versículo 8. Había quienes estaban endurecidos en su maldad y reposaban tranquilos, pensando que el Señor no intervendría ni para bien ni para mal, que estaba ajeno a lo que ocurría. Versículo 12. Por ello el Señor en su misericordia los llamaba urgentemente al arrepentimiento. Desde el versículo 14, como este pueblo estaba entregado al pecado, el día del Señor para ellos no sería de gloria, sino de angustia, tinieblas, lamento y gran confusión. Este día del Señor caería sobre ellos y serían como ciegos. Ya no tendrían luz porque pecaron contra el Señor. Versículo 17. Sufrirían la invasión y morirían de esta forma violenta, y en ese momento no podrían librarlos sus riquezas, ya que el juicio del Señor estaba determinado sobre ellos. Versículo 18. Constantemente vemos en los profetas que el juicio del Señor viene en momentos de pecado extendido, incluso en medio del pueblo de Dios, pero una característica que destaca es el endurecimiento de los corazones, la insensibilidad ante la palabra de Dios y el menosprecio hacia el Señor, pensando que Él no actuará con justicia, que pasará por encima el pecado y que no hará nada ante la maldad. Estas cosas son la antesala de la destrucción. No miremos en menos al Señor y a su justicia, teniendo en cuenta que estos días del Señor temporales, como dijimos, son un anticipo del gran día del Señor final, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos y a consumar su reino. Capítulo 2. Desde el versículo 1 el Señor hace un llamado urgente al arrepentimiento antes de la venida de este día terrible. Así abre la puerta de esperanza para Judá. Es posible escapar del juicio si se congregan a meditar sobre sus caminos y se arrepienten delante del Señor. Esto es una muestra de la misericordia del Señor, ya que no tendría por qué dar espacio a la gracia, pero no ejecuta su juicio de manera inmediata, permitiendo el arrepentimiento de los suyos. Desde el versículo 4, luego, comienza una serie de juicios sobre distintas naciones, iniciando por los filisteos, cuyos territorios terminarían siendo destinados al remanente de Judá. Versículo 7, un término profético que designa a aquel grupo dentro del pueblo visible de Dios y que constituyen los verdaderos creyentes fieles al pacto. El juicio también se extiende a otros pueblos como los moabitas y los amonitas, que son descendientes de Lot. De esta forma, aunque sus ancestros escaparon de Sodoma y Gomorra, irónicamente el castigo para estos pueblos, Moab y Amón, terminaría siendo como el juicio que Dios derramó sobre estas ciudades impías. Esto sería así porque las naciones mencionadas se habían engrandecido contra el pueblo de Dios y lo humillaron,
Cuando esto ocurre, Dios mismo es el vengador de su pueblo y paga con juicio a quienes lo persiguen. Atacar al pueblo de Dios es ofender personalmente al Señor, como dejó claro Jesús en su aparición a Saulo cuando le preguntó ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9. También decretó juicio contra Etiopía y Nínive, en este pasaje de Sofonías, ciudad esta última que todavía no había sido destruida. Es increíble ver cómo todos estos juicios se cumplieron y estas naciones ya no existen más. Pasarán imperios y reinos, pero el reino de Dios será establecido sobre todo y Él derrocará a todo otro reino, pero también destruirá a todos los dioses falsos, dejando claro que solo Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Podemos confiar en que su plan se está cumpliendo y terminará de consumarse tal como ya se ha cumplido en el pasado. Capítulo 3. Desde el versículo 1 comienza con el Señor denunciando el pecado de Judá, pueblo que, a pesar de haber sido confrontado por el Señor, no había oído la corrección ni había aceptado la reprensión, y sus líderes, tanto religiosos como políticos, habían sido los primeros en destacar por su perversión. Capítulo 4. En lugar de guiar a su pueblo al Señor, como era su función, el Señor no solo les había advertido a través de sus profetas, sino que también les había enviado anuncios de su juicio a través de la destrucción de otras ciudades, pero ellos, en lugar de arrepentirse, se apresuraron a corromper aún más sus hechos. Versículo 7. El pecado de Judá contrastaba dramáticamente con la justicia y pureza del Señor en medio de ellos. Versículo 5. Aunque Dios hizo resplandecer su justicia en esta ciudad, a través de su templo y su ley, el pueblo no temió al Señor ni aceptó la corrección, sino que se apresuró a cometer lo malo, comenzando por sus líderes. Parte esencial de las promesas pactuales del Señor es habitar en medio de su pueblo y ser el Dios de ellos, pero ellos habían quebrantado el pacto y ahora sufrirían su juicio. Desde el versículo 8, por tanto, como Judá se había vuelto igual que las naciones paganas, entonces también sería juzgada junto con ellas, cuando el Señor derramara su juicio sobre la tierra. Pero en medio de esto, sorpresivamente, encontramos también un glorioso anuncio de restauración. Es anunciada la salvación de los gentiles, quienes vendrían a invocar el nombre del Señor y a servirle en su reino. Versículo 9. Y esto sería por obra del mismo Dios. Allí donde antes había densas tinieblas de paganismo, ahora habría gentes con labios puros y adoradores del Dios vivo y verdadero. Esto se cumple sin duda en el nuevo pacto, con la apertura masiva de la salvación a las naciones, visible desde Pentecostés. El Señor también restauraría a Judá, dejando un remanente fiel que alabe su nombre y sea humilde e íntegro. Ellos habitarían confiados, sin temor y gozosos en la presencia del Señor. Versículo 12. Donde antes había quienes no invocaban el nombre del Señor, sino que clamaban a los ídolos, ahora habría un pueblo que esperaba humildemente en el Señor para refugiarse en Él, quienes no cometerían injusticia y serían libres de engaño, habitando confiados. Desde el versículo 14 se expresa la gran alegría por la restauración de Israel. Aquellos que permanezcan esperando en el Señor tienen todas las razones para celebrar con gozo, porque el Señor ha apartado su juicio sobre su pueblo y ha echado fuera a sus enemigos. Versículo 15. Esto solo es posible por la obra de Cristo, quien soportó ese juicio que era justo contra su pueblo en la cruz, y está reinando en la presente era hasta que todos sus enemigos, que son también los de su pueblo, sean puestos debajo de sus pies. El mismo Dios será pastor y rey para su pueblo, estará en medio de él con poder y salvación, y lo que es tremendamente glorioso es que se alegrará con su pueblo y cantará de gozo por causa de sus redimidos. Versículo 17. Este es uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura. El mismo Dios, creador y Señor de todas las cosas, se alegra en su pueblo, compuesto por aquellos que antes fueron sus enemigos, pero que Él mismo salvó por misericordia. Él fue quien recogió a las ovejas perdidas, a las cojas y descarriadas. Versículo 19. Las reunió como un solo rebaño bajo el príncipe de los pastores, Jesucristo, y hace una obra de restauración y transformación por medio de su Espíritu Santo, que va venciendo sobre el pecado de su pueblo. Versículo 20. Es Él quien se glorifica en el llamado día del Señor, que incluye no solo el juicio a sus enemigos, sino la salvación y exaltación de los suyos. Por su pura gracia y misericordia, Él escoge alegrarse de amor por su pueblo y llenarlos de su bendición, tanto así que dice que canta de júbilo por sus redimidos, como el esposo lo hace con la esposa. Siguiendo la figura contenida en los otros profetas, describe la restauración de su pueblo como un nuevo éxodo que implica congregar a los dispersos de entre todos los pueblos de la tierra para que adoren su nombre en comunión. Esto se está cumpliendo en esta era del nuevo pacto a través de la evangelización, por la que multitudes son llamadas a la salvación y la adoración del Dios vivo, y un día seremos reunidos por los ángeles del Señor desde los cuatro vientos para que habitemos para siempre ante su presencia gloriosa. Gloria a Dios por estas preciosas promesas, las cuales son fieles y verdaderas, y que encuentran su cumplimiento en la obra de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo.
Salmo 138. Desde el versículo 1, este salmo de David inicia con una expresión de gratitud a Dios por su misericordia y fidelidad. Encontramos una exhortación a alabar al Señor de todo corazón. Es digno de que nos postremos ante su presencia y lo alabemos por sus perfecciones, porque es un Dios que ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Si el Señor y Creador de todo ha hecho esto, también nosotros debemos dedicarnos a este fin toda nuestra vida, es decir, a exaltar al Señor reconociéndolo sobre todo lo que hay. Notemos que una de las grandes razones para exaltar al Señor es que nos responde el día en que lo invocamos y fortalece nuestra alma. No tenemos a un Dios frío y distante, sino a uno que se compadece de nosotros como un padre lo hace con sus hijos, y atiende nuestra súplica y necesidad. Desde el versículo 4, las naciones se postrarán ante el Señor y le adorarán. Él será reconocido por los gobiernos de la tierra, los que serán confrontados por la gloria eterna del Rey del universo. Esa debe ser una esperanza firme para nosotros, sobre todo en una era en que el Señor es despreciado con tanta vehemencia por los gobiernos humanos. Esta era de apostasía y rebelión terminará, y la gloria del Señor será exaltada sobre todo. Asimismo, a pesar de su grandeza, Dios atiende al humilde pero mira de lejos al altivo. El humilde es quien reconoce su bancarrota espiritual delante de Dios y su plena dependencia de Él como Señor y Creador, mientras que el altivo es autosuficiente y ciego a su propia miseria. El humilde es el único que puede reconocer que necesita de la salvación que solo Dios puede dar, y lo hace por medio de Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. Por esta causa, la única forma aceptable de acercarse a Dios es la humildad. Son los mansos, los bienaventurados, según Mateo 5:5, y fuera de esa humildad no hay bendición. Desde el versículo 7, el Señor dará vida y sostendrá a los suyos. Solo Él es quien puede darnos vida en medio de la angustia por nuestros pecados y la maldad en el mundo, y solo Él puede librarnos de nuestros enemigos. Esto se cumple por medio de Jesucristo, quien es la vida en persona, Juan 14:6, y quien juzgará a nuestros enemigos con justicia, Juan 5:21 al 22. Promete que Él cumplirá su propósito en nosotros, pues su misericordia es para siempre. No nos dejará desamparados, sino que dice también la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Nuestra salvación está segura no por nuestro desempeño, sino por su fidelidad y poder en nosotros. El mismo que envió a su Hijo y lo entregó por nosotros para darnos vida, es el que nos sostendrá por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Finalmente, este es un ruego que todos debemos hacer. No desampares la obra de tus manos. Versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículos 11 al 14. Esta sección describe distintas señales de decadencia espiritual y moral en una generación donde puede observarse irreverencia y desobediencia a los padres, cuestión que resulta en un desprecio a toda autoridad. También una hipocresía de proclamarse justos de acuerdo a la propia opinión, cuando en realidad sus corazones están llenos de inmundicia, la soberbia de vivir sin tener en cuenta al Señor y creerse autosuficientes, y por último el abuso y despojo a quienes están en una posición más desvalida. Donde se observan todas estas cosas, se puede decir que hay una sociedad en franca decadencia, que recibirá el juicio del Señor, y es tiempo de clamar en arrepentimiento para que el Señor haga una obra y despierte los corazones y así se vuelvan a Él. Claramente son signos que podemos observar a nuestro alrededor en nuestra cultura, lo que debe llevarnos a la oración y quebrantamiento tanto individual como congregacional. Apocalipsis, capítulo 10. Desde el versículo 1 este capítulo es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, tal como hubo también una pausa antes entre el sexto y el séptimo sello. En medio de las horribles visiones de los juicios que vendrían sobre este mundo, el Señor da consuelo a los creyentes a través del mensaje de este ángel glorioso, que tiene una semejanza muy estrecha con Cristo, pero que no es Él. Este mensajero trae un mensaje que debe ser escuchado por todos, por eso ruge como león y se para con un pie en el mar y otro en la tierra, versículo 2. Sin embargo, no todo debe ser revelado, versículo 4. Esto nos muestra que el Señor es soberano en lo que revela y en lo que determina que debe quedar en secreto. No sabemos todos los factores y pormenores que determinan las cosas futuras, y ante eso no debemos tener la actitud de roedores curiosos, sino esperar tranquilos la salvación de nuestro Señor, confiados en lo que Él sí nos ha revelado. De hecho, el mismo lenguaje apocalíptico es una forma de revelar, pero al mismo tiempo de esconder. Nos permite saber ciertas cosas a través de los símbolos, pero muchas quedan también ocultas y nos resultan no del todo claras. Desde el versículo 6, este ángel glorioso revela que el juicio es inevitable e inminente y que ya no habrá más dilación. Cuando el ángel toque la séptima trompeta, será el fin. El reino de Dios se establecerá por completo y su pueblo será exaltado en salvación. Juan recibe la orden de tomar el librito de la mano del ángel y debe comerlo. Será dulce en su boca y amargo en su vientre. Versículo 9. Ese librito es el mensaje del Evangelio, que es dulce a nuestra alma, pero al proclamarlo es recibido con persecución y rechazo por el mundo, por lo que hay también un sabor amargo. Parte de esa amargura es el juicio que necesariamente debe derramarse sobre los que permanecen rebeldes contra el Señor y persiguen a su pueblo. Esta experiencia personal del apóstol con el libro implica que no solamente
tiene que entender y digerir el mensaje del Evangelio, sino también tiene que experimentar su dulzura y el sufrimiento, el llevar la cruz, que es siempre la porción de los que predican con veracidad, dice William Hendrickson. En todo esto, sabemos que somos más que vencedores en Cristo y nos espera la gloria que Él ha prometido para los que creen en su nombre.